En el año 44, es decir, antes que terminara la guerra, se creó el Fondo Monetario Internacional. Y uno puede tener ahí una referencia de cuánto costaba una onza de oro. En aquel momento costaba $36 la onza. Ujú. Si uno mira el valor actual, que está reflejado en ese relato, en realidad el dólar se depreció en relación al oro, ¿no? Claro. Claro, no se depreció tanto como el peso. ¿Qué es lo que está detrás de esa depreciación del dólar y de la depreciación del peso? Bueno, obviamente para nosotros es familiar, es la inflación. Claro. Y eso entonces hace que, siendo el dólar más accesible que ir a comprar un lingote de oro, en las economías inflacionarias, en el caso de la Argentina, haya habido una historia que ha llevado a ver al dólar como un refugio de valor, y eso hace que aumente, digamos, su demanda, ¿no es cierto? Ujú. No es que no se haya depreciado el dólar, pero se ha depreciado muchísimo menos que la moneda argentina. Claro. Pensemos que entre el 46, la fecha inicial del relato, y 1974, digamos, Ujú. en Argentina la inflación fue en promedio, medido por el índice de precios al consumidor, 30% anual, ¿no? Claro. 30% anual. Esa inflación era una inflación muy alta comparada con la inflación mundial, pero en realidad esto se profundizó a partir de 1975. En 1975, en junio, hubo un salto inflacionario muy fuerte, la historia lo registra como el El Rodrigazo, Rodrigazo, claro. una devaluación muy grande, y entre 1975 y 1985, entre junio del 75 y junio del 85, la inflación de Argentina siempre fue anual, medido por índice de precios al consumidor, de 3 dígitos, es decir, más de 100%. Qué increíble. Es más, en junio del 85, recordamos que se lanzó el Plan Austral. En ese mes, en junio del 85, la inflación había sido en un mes 30%. Es Qué decir, había increíble. sido como equivalente a la inflación anual de los años de posguerra hasta el 74, ¿no? Claro. Bueno, el Austral la bajó a la inflación, pero después reapareció. Es decir, de manera recurrente la inflación ha golpeado el bolsillo de la gente en Argentina, y yo diría, obviamente eso es más tema para un psicólogo social, Mm. ha afectado el comportamiento de manera tal que la gente piensa que siempre el dólar la va a proteger, aún en periodos en que eso no ocurre. Claro. Vengamos al presente para no aburrir tanto con la historia. En 2017, el dólar, y a pesar del aumento que tuvo en las últimas semanas de diciembre, que todos recordamos todavía, pero el dólar creció menos que la inflación. Si Ujú. tuvimos una inflación del 24%, 25%, el dólar creció, digamos, por lo menos 8 puntos menos. Claro. De manera tal, sin embargo, las personas consideran de que es un refugio, porque aunque pierdan en términos relativos, digamos, cualquiera que tomaba el LEVAX, que es un título del Banco Central, Ujú. es un título de deuda del Banco Central que se usa a los fines de la política monetaria, en realidad, aunque perdieran en relación a eso, mucha gente siguió pensando que aunque las LEVAC le pagaran 28%, y jamás el dólar iba a crecer 28% por año, de todos modos, más tranquilidad, decir, bueno, no voy a ser sorprendido eh, como fui sorprendido en el pasado, digamos, ¿no? Muchas veces Claro. ha habido devaluaciones que hacen que la gente pierda su ahorro, digamos, ¿no? Ujú. Y eso es lo que explica, creo yo, básicamente, que haya una demanda importante, una demanda minorista importante en Argentina de la moneda norteamericana. Claro. Vos sabés, Alfredo, que hay un estudio, históricamente se hace, pero bueno, tenemos los datos del año 2006, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, donde se ponía de manifiesto, ¿no?, que Argentina encabezaba el ranking de tenencia de dólares, billetes, Claro, per cápita fuera de Estados Unidos, con una cifra promedio de $1.300 por habitante. O sea, claro, por fuera de Norteamérica, donde más había dólares, billetes, era aquí en Argentina. claro, y de hecho, bueno, muchas oportunidades, cuando hay procesos en que aumenta mucho la demanda de dólares,
hay que importar dólares, es decir, hay que traer un avión con billete físico para satisfacer la demanda interna. Claro. Y eso es, bueno, eso tiene que ver con esta idea de que el dólar, digamos, lo va a proteger más que tener pesos en el bolsillo. La gente tiene saldos en moneda argentina en el bolsillo, siente que todos los días va teniendo un poco menos. En cambio, el que tiene los dólares tiene la sensación, aunque a veces ocurra de que tiene menos, pero tiene la sensación de que está más protegido. Claro. Bueno, ¿por qué traemos este tema nuevamente hoy? Porque, bueno, la moneda norteamericana está cotizando cerca de los 20 pesos y porque el Banco Central, imagino yo, con la venia del gobierno, porque, bueno, Federico Sturzenegger, que es el presidente del Banco Central, últimamente se ha mostrado más cercano a las políticas que sugieren desde el Poder Ejecutivo, está avanzando en medidas que, según mi parecer, tienden a acentuar, ¿no?, esa dependencia casi patológica que la Argentina tiene con el billete verde. Nos estamos refiriendo a esta disposición que a partir de marzo prácticamente permitiría que cualquier persona, cualquier comercio que cumpla con los requisitos pueda vender y comprar dólares y otras monedas extranjeras en supermercados, comercios de electrodomésticos, hoteles, no sé, kioscos. ¿Cómo se puede explicar, Alfredo, esta medida del Banco Central? Bueno, yo creo que en realidad el Banco Central lo que ha intentado, o lo que intenta con eso, es aumentar el nivel de competencia de la oferta de billetes para la demanda minorista, para intentar que se reduzca lo que se conoce como spread, es decir, cuando uno va a vender un dólar, le pagan una determinada cantidad. Cuando lo va a comprar, le cobran un poquito más. La diferencia entre lo que le cobra la casa de cambio o el banco y lo que paga ese dólar, ese spread, forma parte de lo que va a ser los ingresos del banco, la utilidad del banco, de la casa de cambio. En general, cuando en el mercado hay mucha volatilidad, es decir, cuando hay mucho movimiento del valor del dólar, naturalmente los operadores de cambio tienden a ampliar el spread, es decir, tienden a tomar por las dudas, como hay mucha variabilidad, dice, bueno, voy a ampliar la diferencia entre lo que pago y lo que cobro. Claro. Me parece que el Banco Central con esto dice, bueno, voy a aumentar la oferta, digamos, la cantidad de oferentes en el mercado. Con la siguiente salvedad, si uno lee la circular del Central, hay dos o tres cosas, digamos, ni bien salió la noticia daba la impresión de que uno iba a ir a la esquina, sí, compraba una golosina en el kiosco y se traía los dólares, digamos, y compraba los dólares. Pero hay una salvedad allí, el Central crea un registro en el cual quedan automáticamente inscritas los actuales operadores de cambio, pero además le pone ciertas condiciones quien quiere inscribirse. Esa condición es que si es una persona física, tiene que constituir una sociedad anónima, aunque sea una sociedad anónima simplificada o una sociedad anónima unipersonal, tiene, en próximos meses, que los nuevos oferentes que van a aparecer no van a ser, unidades económicas pequeñas, como puede ser, no sé, un kiosco, una persona física que se haga sociedad, en fin, sino me da la impresión que eso va a ser más importante para algunas cadenas comerciales, ¿cierto? Digo, sin hacer nombres, pero por ejemplo, un supermercado, una cadena comercial que venda medicamentos, ese tipo de actividad, es probable que lo incluyan como algo más, digamos, que le permita, digamos, tener más beneficios. Bien. Yo creo que eso no va a incidir crucialmente en el problema que tiene, que tiene Argentina vinculado a su macroeconomía, ¿no? Pero creo que es una medida que está inspirada en que el Banco Central tiene una mirada, podríamos decir, lo voy a decir con un eufemismo, que es amigable con los mercados. Tiene cierta confianza en que el mercado resuelve muchos problemas. Hasta el punto que en materia de tipo de cambio, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, ha dicho muchas veces, bueno, el dólar tiene el valor que fija el mercado. Y ha insistido mucho en que el central iba a ser independiente, una entidad independiente. Bueno, después la realidad corrige esas cosas. El presidente del Banco Central tuvo que estar sentado al lado del jefe de gabinete cuando cambiaron la meta de inflación. De manera tal que, o el central, cuando
Ahora, por ejemplo, en estos aumentos que ha habido del tipo de cambio, ayer debe haber cerrado, no he visto, pero debe haber cerrado 19.90, una cosa así. Llegó en realidad el gobierno... sí, en algunas casas de cambio llegó a 20, ¿eh? Están las fotos por Claro, ahí. incluso aquí en Córdoba, y en Córdoba es probable, que siempre está un poquito más alto, es probable que estén 20. Yo lo que creo es que a pesar de que eso al gobierno, por un lado, no le viene mal, porque el dólar se estaba atrasando, lo que decíamos recién, que había crecido menos que la inflación, pero, por otro lado, sabemos que eso genera presión inflacionaria y costo. Entonces, a pesar de que confíen mucho en que el mercado fije el precio, yo estoy seguro en el central hay como un precio implícito a partir del cual el central entra en el mercado y vende, aunque sea a través de otra entidad, por ejemplo del Banco Nación o del Banco de Vapro, entonces, digamos, la flotación es libre, pero dentro de cierto margen, digamos, ¿no? Claro. Porque el central tiene mucho, como se dice en el mercado, mucho poder de fuego, tiene más de 60.000 millones de dólares de reserva, de manera tal que si quiere lo puede poner al precio que quiera porque tiene capacidad para disciplinar el mercado. Claro. Pero digo, me parece que esta medida de la cual me comentaba, esta de tratar de aumentar un poco los oferentes, tiene a lo mejor algún efecto mayor sobre la demanda minorista, que a lo mejor pueda conseguir a lo mejor al mejor precio. Tengo la impresión que a las casas de cambio, más que a los bancos, que a las casas de cambio no les debe resultar esto, digamos, sin la medida, porque por poco que incida, bueno, le va a estar tomando un pedazo de la demanda del mercado, ¿no? Bien. Alfredo, te hago partícipe de algunos mensajes que nos están llegando. Jessica desde Santa Fe nos dice, claro, ¿y cómo podemos ahorrar si no es en dólares, no? Uno no confía en la economía argentina, es lo que dice Jessica Lorena desde Santa Fe. ¿Qué se le puede responder, Alfredo? Bueno, eso refleja justamente lo que estábamos hablando. Si uno mira exclusivamente la rentabilidad de la inversión, uno diría, el año pasado, claramente, alguien que invirtió en letras del Banco Central, en LEVAC, claramente ganó más que el dólar. Pero lo que pasa es que digamos, la gente confía, digamos, sobre todo los pequeños ahorristas, confían mucho más en el dólar. De todos modos, los bancos también ofrecen. Los bancos, una de las ventajas, digamos, que tiene la LEVAC desde el punto de vista del que la toma, ¿no? Una de las ventajas que tiene es que el banco puede comprarle las LEVAC y si necesita venderlas, tiene más liquidez que un plazo fijo a 30 días, digamos, ¿cierto? Porque lo puede vender en lo que se llama el mercado secundario, es decir, lo puede vender antes que venza. Pero es explicable que muchas personas ahorren en dólares. A eso hay que agregar otra cosa. Hay muchas personas que compran a lo mejor pequeñas cantidades de dólares porque además tienen pensado que los van a utilizar en un viaje, habida cuenta que en la medida en que el dólar está un poco atrasado, aparece como más barato a lo mejor tomar sus vacaciones en el exterior que tomarlas en Argentina. Entonces van comprando y dicen, bueno, yo con esto voy guardando y voy ahorrando lo que van a ser mis vacaciones. Y estoy tranquilo que si hoy mis vacaciones cuestan $1.000, en diciembre, cuando me vaya de vacaciones, a fines del 2018, van a seguir costando $1.000, que voy a ir a un país en el cual la inflación no está mal. Claro, claro. Preguntan por aquí, seguramente con el objetivo de profundizar en una cuestión más filosófica, digamos, ¿no? ¿Qué significa el hecho de comprar dólares? ¿Significa sacar dinero del país? ¿Qué hay detrás de eso, Alfredo? ¿Cómo se puede responder? Bueno, uno de los problemas de la economía es que en la medida en que yo mis recursos compro dólares y supongamos los guardo en una caja de seguridad o en mi casa o donde fuera, pero compro dólares, en lugar de ir y, digamos, por ejemplo, colocarlos en plazo fijo, o tenerlos en la caja de ahorro, o tenerlos en la cuenta corriente cuando no hay inflación, el dinero que está en el sistema financiero, que en realidad se multiplica a través del crédito bancario y contribuye a lo mejor a que se haga una inversión productiva. Claro. O
también puede ocurrir que si yo en lugar de comprar dólares, digo, no voy a comprar dólares, en realidad este dinero que estoy ahorrando lo voy a usar para hacer una ampliación de mi casa, o lo voy a usar para comprar un bien de cierto valor. Si yo hago eso, bueno, el dinero está dentro de la economía, dentro del circuito económico. Mi dinero, si yo lo único que hago es tenerlo en moneda extranjera, en realidad esos dólares están fuera del sistema. Cuando uno dice, cuando se habla de fuga de divisas, que es un término, digamos, que se usa mucho, sobre todo en los medios, no es solamente que yo tomo un dólar y ese dólar lo compro, supongamos, en el mercado marginal, todo el dólar blue o lo que fuera, y no es que yo me lo llevo y lo deposito en Uruguay. Mucha gente, por supuesto, esas cosas las hace, lo deposita en un paraíso fiscal, etcétera. Pero aunque yo no lo lleve afuera, aunque yo lo tenga debajo del colchón, como se suele decir, en realidad estoy detrayendo ese volumen de valor del funcionamiento de la economía. Entonces algo que claramente para las economías como la Argentina es un problema, porque Argentina, por un lado, fuga dólares, y por otro lado, toma dólares de deuda, para financiar, por ejemplo, el déficit del sector público. Entonces ese es un problema, y es un problema importante. Y si uno mira, digamos, los números de donde uno puede mirar eso, que es la evolución en el mercado de cambios y en el balance de pagos internacionales, uno ve que tenemos allí un problema. La salida de capitales obviamente disminuye la posibilidad productiva del país. Cuando Argentina declaró formalmente el default, recordarás aquella escena en que un presidente dijo no paguemos más la deuda y en el Parlamento se aplaudía. Rodríguez A. Mucha gente pensó que, bueno, no van a salir más capitales. Sin embargo, los estudios que ha habido, básicamente de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, mostraron que en los años siguientes a la declaración del default de Argentina, hubo salida de capitales. Y no es que no salieron, y si la memoria no me es infiel, salieron algo así como 40.000 millones de dólares en un lapso de 4 o 5 años. O sea que es un problema. La pregunta es, va a una cuestión realmente de fondo, que más allá de las conductas individuales, digamos, es un problema para la economía en su conjunto. Bueno, otra oyente nos dice, lo malo de hoy en cuanto a los dólares es que los elementos de la canasta familiar para vivir se cotizan en dólares, aumentan y los salarios que cobramos son siempre en pesos. Esto hace que nuestro poder adquisitivo disminuya y cada vez seamos más los pobres. Si no hay demanda de dólares, sugiere la oyente, no lo van a poder aumentar y es posible que podamos bajar la inflación y mejorar nuestra calidad de vida. ¿Será tan fácil así, Alfredo? No tan fácil, pero ahí hay un elemento de verdad que vale la pena rescatar. Y es el hecho de que como la economía tiene, no es el 100%, pero tiene un porcentaje cuyo precio es muy sensible al dólar. Por ejemplo, una parte de las importaciones argentinas son insumos para la industria. En la medida en que el dólar aumenta su precio, el costo de la industria aumenta. Y eso ocurre con muchos productos. Argentina importa una buena parte de sus importaciones son de insumos industriales. Otra parte son de productos terminados, finales, que también aumentan con el dólar. Entonces, es cierto que cuando el dólar aumenta, no es el 100% de la canasta básica que está influenciada por el dólar, pero hay una parte de la devaluación que pasa a precios. Los economistas solemos decirle eso pass-through, es decir, ¿cuánto pasa supongamos que aumenta un peso el dólar, cuánto pasa de ese peso a los precios? Eso no es uniforme, eso depende de cuánto es la demanda. Ha habido devaluaciones que pasó muy rápidamente a precios. Recordemos la devaluación del ministro Kicillof en enero del 2014, rápidamente después pasó a precios y entonces el aumento del dólar, se suele decir, se lo comió la inflación. La unificación del mercado cambiario de diciembre de 2015 del ministro Alfonso Prat-Gay, que decían, bueno, no va a pasar tanto a precios porque ya está ajustado, sin embargo pasó también una parte a precios. O sea, hay una parte que efectivamente
de cuando se devalúe. Y en una sociedad que, como decíamos antes, somos tan sensibles a lo que pasa con el dólar, entonces es muy probable que aún productores que producen bienes que no tienen componente importado, cuando aumente el dólar, por las dudas, aumenten un poquito. Y eso, bueno, eso pega sobre la inflación. Los economistas, a esta inflación que hablábamos antes, le llamamos presiones inflacionarias de costos. Es decir, el aumento del dólar me aumenta los costos, entonces yo aumento los precios. Claro. Por supuesto, esto no, puede ser del 100%, puede ser menos del 100%, todo depende de la estructura de costos y depende de la demanda, y depende del poder que yo tenga sobre el mercado. Si yo soy una empresa, digamos, con poder para fijar precio en el mercado, como son, por ejemplo, los grandes concentrados, productores de bienes que están muy concentrados en el mercado, tengo más posibilidades. Ahora, si yo soy un productor que no puedo fijar precios, bueno, en ese caso yo no lo puedo trasladar a los precios. Claro, claro. Alfredo, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en nuestro programa. Nos has dado una clase de economía dolarizada, si se quiere. Que tengas buen día, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y que tengan buenos días.